capítulo 1, versículo 1, Mateo 1, capítulo 1, versículo 1. Libro, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Habíamos visto un poco anteriormente, hoy no tenemos pizarrón ni vamos a tener láminas tampoco, mi hermano, así que anote allí a los que les gusta anotar, tengan bien preparado su lápiz, su bolígrafo, su hoja. Estuvimos viendo anteriormente, mi hermano, que la genealogía de Jesús se divide en dos. Desde David se divide en dos partes. Una que viene por la parte de María, que es la parte sanguínea, vamos a decirlo así, la parte de sangre de esa genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque María tuvo en su vientre a Jesús y por lo tanto hubo una transferencia, por decirlo así, de sangre, de cromosoma, de genes hacia Jesús. Y esa genealogía es la que viene por parte sanguínea, pero hay una genealogía que viene por parte legal, por una parte adoptiva, que es de José, que también viene de la parte de David también, y es la que le confiere a Jesús legalmente la autoridad y el poder de poder ser llamado hijo de David, de poder ser ese Mesías que se estaba esperando. Precisamente quien le da la legalidad es José a Jesús como Mesías, como tal. Y quien nos da la legalidad a nosotros de ser llamados hijos de Dios es Jesucristo, por medio de esa misma adopción que recibió de parte de José. Esa misma adopción Él nos la da a nosotros para que nosotros seamos hijos de Dios. Y comentábamos un poquito anteriormente sobre una anécdota de un varón de Dios, que él tenía unos hijos, y adoptó a una niña también, y ellos se metían con la niña y le decían: mi papá no te quiere, tú eres adoptada, tú no eres de la familia. Hasta que un día ella se levantó y le dijo: déjenme decirte una cosa, mis padres me quieren más a mí que a ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me escogieron, con ustedes no tuvieron más remedio. Así que el Señor Jesús nos ha escogido a nosotros. Así que siéntase, mi hermano, orgulloso, siéntase satisfecho, porque Jesús lo ha escogido a ustedes y me ha escogido a mí para ser llamados hijos de Dios, para pertenecer al pueblo de Israel. El que no era mi pueblo, ahora es pueblo. Ya no hay judío, no hay griego, no hay, ¿cómo es que dice la Biblia? Ni esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Jesús. Y somos uno en Jesús. Es importante en estos tiempos estar claro en eso. Y hoy vamos a estar viendo, si el tiempo nos da, vamos a estar viendo nueve personas de esa genealogía de Jesús. 9 personas. ¿Y qué reflejan esas 9 personas? ¿Y qué nos dicen esas 9 personas para nosotros realmente tener la seguridad de que también somos hijos de Dios? Y que Él había pensado en nosotros desde antes, desde mucho antes. Vamos a estar buscando en Isaías 41, capítulo 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. El primero que vamos a nombrar es Abraham, porque de ahí es que viene la promesa, de allí es que
nace esa promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todas, sin excepción, todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham. Fue una promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, a lo que yo te entregaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar, que no se puede contar. ¿Y quién puede contar hoy la descendencia de Jesús? ¿Quién puede contar hoy esa descendencia de Abraham? Somos millones de millones, mi hermano, que pertenecemos a esa descendencia. Pero wow, cuando yo veo a este gran hombre, Abraham, el padre de la fe, que está dentro de esa genealogía de Jesús, se me ponen las cosas difíciles para mí y para nosotros. Wow, tremendo hombre de Dios. Por supuesto que tenía que ser parte de la genealogía de Jesús, por supuesto que sí. Pero ¿seré que yo soy parte de esa genealogía también? ¿Será que le llego a los talones a Abraham? ¿Será que tengo un poquito de lo que él tiene, de lo que Dios vio en él y de lo que Dios dijo de él? Porque fíjense lo que dijo Dios de él: Abraham, mi amigo. Wow, para que Dios diga eso de uno es sorprendente, ¿verdad? Abraham, mi amigo, o sea, mi compañero, el que está allí, el que me escucha, el que me hace caso, el que me ayuda, ese es mi amigo. Entonces, el primero, mi hermano, que vamos a nombrar, no vamos a profundizar mucho, es Abraham, dentro de esa genealogía de Jesús. De hecho, de allí nace la promesa de ese Mesías, de ese Salvador, en el cual todas las naciones serían benditas. El segundo que vamos a ver, vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí le está hablando Jehová, le está hablando Dios a Saúl y le está diciendo: como tú no me quisiste hacer caso, como tú no quisiste hacer las cosas como yo te dije, yo me he buscado a un hombre, a un varón, a un siervo, a un hijo mío que es conforme a mi corazón. Wow, corazón. Este se llama hijo de David. ¿Por qué? Porque el segundo, dentro de esa descendencia que vamos a ver hoy, dentro de esa genealogía, el primero es Abraham, el padre de la fe. El segundo es David. David, que le da el título a Jesús de hijo de David. Wow, sorprendente. Cuando yo veo a estos dos hombres, yo digo: definitivamente yo no califico para ser hijo de Dios. ¿Qué he hecho yo para merecer ese gran título de hijo de Dios, del pueblo de Dios, de nación santa, de pueblo adquirido, de sacerdote? ¿Qué he hecho yo? Wow, David peleó con Goliat, lo venció. David instauró lo que es el tabernáculo de David, que dice en el libro de Oseas que es el que va a ser restaurado precisamente, que es el que queremos restaurar nosotros, que estamos restaurando nosotros también. Ese tabernáculo instituyó lo que era la adoración, la alabanza continua, un nuevo sacrificio, que no era el sacrificio de animales para Dios. Wow, sorprendente. Cuando yo veo a estos dos hombres, yo digo: definitivamente yo no le llego ni al dedo pequeño del pie, ni al dedo gordo del pie le llego a estos hombres. Y digo: definitivamente yo no soy descendencia y no soy hijo de Dios.
Si yo lo veo allí a esos dos personajes principales, Abraham y David. Y yo digo, definitivamente por eso es que Dios escogió al pueblo de Israel. Y por eso es que el pueblo de Israel es el escogido de Dios. Y por eso es que es el único pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Si yo veo estos dos únicos hombres, yo digo eso. Y yo pienso eso y pierdo mi identidad como hijo de Dios realmente. Como lo que Dios me ha instituido y me ha dicho que yo soy. Y que somos cada uno de nosotros. Pero vamos a empezar a ver otros personajes dentro de esa genealogía de Jesús que nos van a hacer ver algo distinto, algo diferente. Y por qué Dios ya había pensado en nosotros los gentiles desde antes del nacimiento de Jesús. Desde la misma creación ya Él había pensado en el pueblo que Él no había escogido en el principio. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 9. Dice el nombre de Jesús: y llamó Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Otro de los que está dentro de esa descendencia, dentro de esa genealogía de Jesús, por supuesto que es el hijo prometido, el hijo de la promesa que le dio Dios a Abraham, Isaac. Pero cuando yo me pongo a estudiar un poco la vida de Isaac y llego a achar y llego a ver que él era, vamos a llamarlo así, porque si tú dices una mentira, eres mentiroso. O sea, ese es el título que nos ganamos cuando decimos una mentira. Él era un mentiroso. ¿Por qué? Porque él llegó a donde Abimelech había una hambruna en ese tiempo, y él huyendo de esa hambruna, buscando de huir de esa hambruna, llega a Gerar, que ahí está el rey Abimelech, y cuando llega allí, por la hermosura de Rebeca, le dice: no, di que tú eres mi hermana. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Cuando realmente, sí, ciertamente pertenecía, de cierta forma, era su hermana, pero realmente era su esposa. Era su esposa. Y él mintió. Le mintió al rey de Abimelech. Cuando él empezó a ver a estos personajes, que vamos a ver a estos otros 7 personajes, entonces me empiezo a identificar. Empiezo a decir: wow, sí, yo puedo ser parte de la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque yo también soy pecador, como lo fue Isaac también. Yo también he sido mentiroso, como lo fue Isaac en su momento. El cuarto personaje y segundo de estos 7 está en Génesis capítulo 27, versículo 19. Génesis capítulo 27, versículo 19 dice: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Y ahí lo estamos viendo. Jacob dijo a su padre Isaac: yo soy tu primogénito. Pero no solo le dijo: yo soy tu primogénito, sino que le dijo: yo soy Esaú. Porque si él le hubiese dicho, vamos a suponer, soy tu primogénito, hubiese estado bien, porque ya la primogenitura se la había vendido su hermano a él. Pero él no dijo eso: yo soy Esaú. Otro mentiroso más que entra dentro de la genealogía de Jesús, pero que entra dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también, el pueblo de Dios escogido, aunque en ese momento todavía no existía Israel como nación, porque iban a ser precisamente de los 12 hijos de Jacob, pero ya era el pueblo que Dios había escogido, ya era la promesa que Dios había dado. Entonces vemos a dos personajes mentirosos. Wow, Señor, gracias.
El quinto y tercero de esta lista está en Génesis capítulo 38, versículo 2. Génesis capítulo 38, versículo 2. Dice: y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Vino Judá, hijo de Jacob, de la descendencia directa de Jesús, porque es el león de la tribu de ¿quién? De Judá. Descendencia directa, genealogía directa de Jesús. Él se apartó de sus hermanos y se casó con una cananea, desobedeciendo la voz de Dios que les había dicho: no os juntéis con pueblo extraño. Él desobedeció la voz de Jehová y se decidió buscar una cananea. Se decidió casarse con una cananea. O sea, vemos dentro de esta genealogía también un desobediente y que un desajustado, o sea, un desajustado social. Vemos dentro de esta genealogía un desobediente. ¡Wow! Gracias, Señor, porque yo también he sido desobediente, he sido mentiroso, he sido desobediente, pero veo que aún con eso, Señor, yo tengo esperanza de pertenecer a tu linaje. Yo pertenezco a tu linaje. Gracias. Y ahorita vamos a ver un personaje que se liga con el mismo Judá. En Génesis capítulo 38, versículos 13 al 16. Génesis 38, versículo 13 al 16. Estos personajes que estamos viendo aquí, mi hermano, los nombran en Mateo capítulo 1. En esa genealogía están ellos allí descritos también. Cada uno de ellos, hay muchos más, pero yo escogí nada más 9. Génesis 38, 13 al 16 dice: y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Siguiente. Entonces se quitó ella los vestidos. ¿Quién? Tamar. Se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaí junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Ya, momentico allí. A ella se le había muerto su marido, 2 maridos se le habían muerto, y según las leyes o las costumbres de ese entonces, si una mujer quedaba viuda y había un hermano que aún no se había casado, ella tenía que ser dada a ese hermano. Se murió el primero, se lo dieron al segundo hermano. Se murió el segundo, le tenían que entregar al tercero. Pero Judá, por miedo de que también se muriera Selá, no quiso entregarle, no quiso cumplir con lo que estaba establecido y entregarle a su hijo menor, a Tamar. Y ella quedó en viudez. Y ella quedó desamparada. Pero más allá de eso, Judá le había dicho: deja que él crezca y después te lo entrego como esposo, como marido, después te lo entrego. Y era una mentira también. Entonces no solo era desobediente Judá, sino que era mentiroso también, engañador, embaucador también este hombre. Pero ahorita vamos a ver a Tamar. Seguimos en el 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. ¿Qué hizo Tamar? Se quitó su ropa de viudez, se cubrió de otra ropa y salió y se fue al camino. Se fue allí y se puso allí.
¿Por qué? Porque ella estaba buscando, ¿cómo? Su descendencia, exactamente. Ella estaba buscando una descendencia. Era importante para la mujer poder dar hijos en ese entonces, como lo es hoy también, pero en esos entonces era mucho más importante, mucho más primordial. Entonces ella se quitó su ropa de viudez, se vistió de otra ropa, se puso allí, la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su ropa. En el 16. Y se apartó del camino hacia ella. Wow, quiero hacer un inciso aquí. Se apartó del camino. ¿Cuántos nos hemos apartado del camino? ¿Cuántos nos hemos apartado del camino? Cuando nos apartamos del camino, empezamos a hacer locura como la de Judá. No podemos estar junto al camino, como lo vimos con Bartimeo. No podemos salirnos del camino, tenemos que estar en el camino. Ajá. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Ella se hizo pasar por una ramera y engañó a su suegro, ciertamente, y se acostó con su suegro, tuvo relaciones con su suegro. ¿Por qué? Porque él la había embaucado, la había engañado. Pero Tamar se menciona dentro de la genealogía de Jesús. ¿Y por qué se menciona dentro de la genealogía de Jesús? Porque Dios nos quiere dejar claro que así nosotros nos equivoquemos, que así nosotros fallemos, que así hayamos sido mentirosos, embaucadores, que así hayamos sido adúlteros, fornicarios o tantas cosas, aún pertenecemos a la genealogía de Jesús. Aún tenemos esa descendencia de Jesús en nosotros. Esta mujer se acostó con su suegro, de allí tuvo un bebé, y ese bebé vino a pertenecer también a la genealogía de Jesús. Vos. Se pronuncia así, vos. Vos. También. Pero no nos vamos a detener allí, vamos a seguir en Josué capítulo 2, versículo 1. Josué capítulo 2, versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde ti 2 espías secretamente, diciéndoles: anda, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron y posaron allí. Importante, mi hermano, esta mujer Rahab, importante dentro de la genealogía de Jesús. Esta mujer, si era verdaderamente su profesión, por decirlo así, era una ramera. Pero más allá de ser una ramera, ella ayudó a los espías que había enviado a Jericó Josué para identificar la tierra. Ella los protegió porque ella identificó que allí estaba su salvación, que en ese pueblo de Dios había salvación, porque había una promesa de parte de Dios para ese pueblo, y ella sabía que si ella los ayudaba, ella iba a pertenecer a ese pueblo, no siendo pueblo de Israel, porque ella era gentil, ella no pertenecía al pueblo de Israel, iba a pertenecer al pueblo de Israel, ayudando a esos espías. Y nada más y nada menos, esta mujer Rahab fue la que
Disculpen que aquí se me fue un poco la data. Rahab, mi hermano, fue aquella que también viene a pertenecer dentro de esa genealogía de Jesús. Entonces tenemos mentirosos, tenemos embaucadores, tenemos desobedientes, tenemos rameras. Wow, dentro de esa descendencia gloriosa de Jesús. ¿Cómo? Renovado, por supuesto. Eso sí es un inciso allí muy bueno. Renovados. Vamos a irnos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 4. Y aquí en este anterior que vimos en Rahab, mi hermano, importantísimo saber y conocer que ella era gentil. No pertenecía al pueblo de Dios, pero vino a pertenecer al pueblo de Dios y vino a entrar a la genealogía de Jesús. Ruth, capítulo 1, versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Quién era Ruth? Era una moabita, no era israelita. ¿Y por qué la traje acá, mi hermano? Porque realmente esta mujer Ruth, cuando uno la estudia, no hizo nada malo. No hizo nada malo, más bien hizo lo bueno. Más bien estuvo allí con su nuera en todo momento y le dijo: tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra, y a donde tú vayas yo iré. Y esta mujer, que era gentil, vino a ser pueblo de Dios. Pero no solo pueblo de Dios, sino genealogía directa de Jesús también. Entonces vemos tanto mentirosos, pero vemos a una mujer que se comportó bien también, que hizo las cosas correctamente, pero que era gentil, pero que vino a ser pueblo de Dios también. Todo esto me hace ver a mí que no importa lo que yo sea o lo que yo era, porque era lo que yo era, o lo que yo pueda hacer hoy también, yo también tengo la oportunidad de, no siendo pueblo, venir a ser pueblo escogido de Dios. Amén. Venir a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el último que vamos a ver, mi hermano, está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Ya muchos de nosotros conocemos esa historia de David con Betsabé, pero para aquellos que no la conocen, David, el rey de Israel, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, se estaba paseando en sus aposentos mientras que los hombres de guerra estaban peleando. Él se tomó un tiempo para descansar. Mientras que había una batalla y él debería estar en esa batalla, él dijo: yo me voy a tomar un tiempo. Y lamentablemente el tiempo que se tomó no fue para buscar el rostro de Dios, sino fue para buscar el rostro de Betsabé, mujer de Urías. Pero esta mujer, Betsabé, algunos dicen que ella no hizo nada, sino que simplemente le hizo caso al rey. No hizo casi nada, sino simplemente salir hacia su patio, donde estaba arriba el patio del rey, y bañarse ahí desnuda. No hizo absolutamente nada. No hizo nada esta mujer. Pero esta mujer, mi hermano, vino a ser genealogía directa de Jesús, porque de allí nació Salomón,
el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, apartando a Jesús. El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Esta mujer seductora, adúltera también, porque adulteró con David, David adulteró con ella también, vino a ser genealogía de Jesús también, vino a nacer de su vientre una vez que había sido restituida y que se había alineado bajo el orden que se debía alinear, vino a dar a luz a Salomón. ¿Por qué? Porque el hijo que ellos tuvieron de esa relación pecaminosa murió. Murió porque era el juicio de Dios sobre algo que estaba en desorden, sobre algo que no debió haber sucedido, pero que sucedió. Cuando yo veo a estos 7 personajes, a Isaac, a Jacob, a Judá, a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé, y yo veo sus imperfecciones, sus equivocaciones, que no eran perfectos y que algunos de ellos no pertenecían al pueblo de Israel, pero que vinieron a ser parte de la genealogía de Jesús. Eso es lo que me hace reafirmar mi identidad como hijo de Dios. Amén. Que a pesar de ser un pecador, amén, a pesar de ser un gentil, a pesar de todas las cosas, Dios me escogió y me adoptó como su hijo, para que yo hoy sea real sacerdocio y nación santa, para que yo hoy sepa quién soy y para que yo hoy pueda empezar a tomar la autoridad y la posición que Dios me ha dado. Pero no solo yo, sino usted también. Y vamos a buscar en Génesis capítulo 12, versículo 9. Nos vamos a devolver un poquito, porque nombramos a Abraham y David y le dijimos, wow, si yo me comparo con ellos no tengo vida. Pero vamos a empezar a ver otra faceta de ellos. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, creo que 12:19, disculpe mi hermano, 12:19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y ven. Resulta ser que ese padre de la fe, ese que recibió la promesa de Dios, también era un mentiroso como su hijo Isaac y como su nieto Jacob. Ese hombre mintió diciendo también que Sara, su mujer, no era su mujer, sino que era su hermana. Pero no solo le bastó mentir una sola vez, sino que mintió otra vez también en Génesis 22. Génesis 22 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Por segunda vez, no le bastó una sola vez, sino que por segunda vez también mintió. El padre de la fe, el que recibió la promesa de Dios, ese de donde desciende Jesús. Y vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 11 versículos 3 y 4. 2 de Samuel 11, 3 y 4, que lo tuvimos leyendo. 3 y 4, versículos 3 y 4. Envió David a preguntar por aquella mujer que lo leímos ahorita, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. ¿Seguimos? En el 4. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos a ese gran David, al que peleó con Goliat, al rey de Israel, al que instauró el tabernáculo de David. Lo vemos acá adulterando
con una mujer que no era su mujer, teniendo un numeroso número de opciones, quiso pecar, porque eso no se llama más sino que lo quiso hacer. Vemos a ese gran hombre que hace un momento decíamos que no le llegamos ni a los talones ni al dedo gordo del pie. Vemos allí una falla en ese hombre. Pero en 2 de Samuel, ahí mismo en el versículo 14 y 15, no solo le bastó tomar a la mujer de Urías y acostarse con ella. En el 14 y 15 dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. El 15: la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. El hombre que era conforme al corazón de Dios no solo se conformó con ser adúltero, sino que también homicida, porque no lo mató con sus manos, pero lo mató al final. ¿Por qué? Porque de paso planificador, porque planificó cómo iba a ser la muerte de Urías, el marido de Betsabé. Wow, cuando yo comparo a estos 9 personajes que hemos visto, mi hermano, a estos 9 personajes que están aquí, y hay muchos otros, pero a estos 9 nada más, y me concentro en estos 2: Abraham, el amigo de Dios, y David, que era conforme al corazón de Dios. 2 grandes títulos para que Dios diga de un hombre o de una mujer. Y yo me comparo con ellos, conociendo esto, yo digo: gracias, Señor, porque tengo esperanza de poder verte cara a cara, Jesús. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecador, a pesar de no merecer tu misericordia y tu amor, a pesar de no ser pueblo escogido tuyo, a pesar de no pertenecer a Israel, como Rahab, como Ruth, a pesar de no pertenecer a tu pueblo, Señor, tú has tenido la misericordia y el amor que yo hoy pueda ser llamado hijo de Dios, que yo hoy pueda tener una identidad y pueda tener una autoridad de parte tuya, Señor, porque solo tu misericordia y solo tu amor lo hace. Y vamos a leer para culminar Hebreos capítulo 14, Hebreos 4, versículo 14 y 15. Hebreos 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Déjame aquí un momentico. Por tanto, teniendo que un gran sumo sacerdote, porque está por encima del sumo sacerdote que había sido establecido en la antigüedad, está por encima de todo, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea que no se quedó en su trono, que no se quedó allí nada más, sino que se hizo presente para nosotros, sino que se hizo carne por nosotros, por ti y por mí, porque ella había pensado desde el principio en ti. Ya tú estabas dentro de sus planes. Traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por causa de esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Retener nuestra profesión en lo que hemos creído, en lo que somos, en la identidad que Él nos ha dado a nosotros. Y en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mi hermano, tenemos un gran sumo sacerdote
que no está ajeno a tus debilidades, que no está ajeno a tus tentaciones, que no está ajeno a lo que tú haces. No está lejos, está allí cerca de ti. Y Él te entiende y te comprende, porque Él mismo se hizo carne y porque el mismo Padre Celestial se encargó que dentro de la genealogía de este gran sumo sacerdote hubiesen mentirosos, embaucadores, rameras, adúlteros, que hubieran pecadores, para que hoy nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que somos pueblo de Dios.